Hola hermenautas, bienvenidos nuevamente a este inmenso mar de símbolos que es la astrología. Hoy quiero compartir con ustedes un video que grabé para contestar una pregunta en el foro general de Riva. Y en ese video, en ese material, abordo brevemente el tema de las lunaciones en astrología mundana y también el de la llamada lunación prenatal. Los dejo con este material que espero que pueda serles de utilidad. Hola Cintia, disculpa por favor la demora en contestar la pregunta que dejaste en el foro general del grupo, en River. Aquí la tengo. Dices, me interesa el tema de las lunaciones en astrología mundana y la lunación prenatal, y no encuentro material que explique la importancia de su influencia. ¿Podrías explicar un poquito cómo y en qué se manifiestan estas lunaciones? Bien, lo primero es aclarar términos. Eh, Cuando usamos la palabra lunación, nos estamos refiriendo al ciclo completo que va desde una luna nueva hasta la siguiente. Eso sería propiamente una lunación. Es el ciclo sinódico de el Sol y la Luna. Eh, en astrología se habla de ciclo sinódico cuando estudiamos el ciclo que va desde la conjunción de un par de planetas hasta la siguiente conjunción de ese par de planetas. Por ejemplo, el ciclo sinódico Júpiter-Saturno es el ciclo que va desde una conjunción Júpiter-Saturno hasta la siguiente conjunción Júpiter-Saturno. Es un recorrido completo que se le da al zodiaco hasta encontrarse nuevamente los dos indicadores. En este caso, el ciclo sinódico del Sol y de la Luna tiene una especial relevancia, es como el gran latido cósmico, el primer gran ciclo que fue estudiado desde la antigüedad es ese ciclo del Sol y de la Luna. Ahora, el ciclo que dura poco más de 29 días y medio, 29.53 si mal no recuerdo, más allá, como digo, del ciclo completo, podemos distinguir determinados puntos notables dentro del ciclo. Por supuesto, hasta el inicio del ciclo, que es la luna nueva, que sería la conjunción Sol-Luna. Después nos podemos fijar en el cuarto creciente, que sería la primera cuadratura de la luna al Sol. Luego la luna sigue avanzando y llega hasta la luna llena, que sería el siguiente punto notable que corresponde a la oposición. Y luego tenemos la segunda cuadratura que corresponde al cuarto menguante. Y por último, la siguiente luna nueva, la siguiente conjunción. Entonces tenemos esos 4 puntos notables y no tiene nada de raro que cuando se habla de lunación en astrología, de estudiar una lunación en astrología, realmente nos estemos refiriendo a estudiar la carta o por lo menos las posiciones de los planetas tal como se encontraban en el momento de uno de esos 4 puntos notables, luna nueva, cuarto creciente, luna llena o cuarto menguante. Ahora, de esos 4 puntos, la conjunción, es decir, la luna nueva y la oposición, la luna llena, comparten una característica adicional y es que en ese caso el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. A esa alineación se le llama sisigia. Esta palabra sisigia proviene de un término griego que se aplicaba a unir varios animales de tiro para arar un campo. Es decir, la idea de unir dos bueyes en una yunta, eso era una sisigia. La sisigia era la unión de esos animales. Luego, por extensión, se puede hablar de unión en general, pero el término hacía referencia precisamente a ese tipo de unión particular en el que dos animales combinan sus fuerzas para tirar de un arado. Y de allí viene más o menos esa idea de combinación de fuerzas. Es decir, en la sisigia
hay dos planetas que están combinando sus fuerzas. Sería la idea general. Bien, en este caso es el Sol y la Luna los que estarían combinando sus fuerzas en un punto de, digamos, de máxima energía, tanto en la Luna nueva como en la Luna llena. Sin embargo, la Luna nueva es el inicio del ciclo, entonces digamos que como Sisigia tendría todavía una condición jerárquica, vamos a decir, ligeramente superior. Cuando trasladamos todo esto a las técnicas que utilizamos en astrología, si estamos hablando de astrología mundana, eh, surge una jerarquía que es, en primer lugar, la luna nueva. La luna nueva sería lo que tiene más importancia en astrología mundana. En segundo lugar, la luna llena, que también puede ser importante. Y en tercer lugar, el cuarto creciente o el cuarto menguante, que puede ser estudiado. Hay astrólogos que utilizan el cuarto creciente y el cuarto menguante dentro de la astrología mundana. Pero lo que no debe faltar, el punto básico, sería el estudio de la luna nueva. Eh, Así que cuando hablamos de estudiar una lunación dentro de la astrología mundana, en su sentido más general, de lo que estamos hablando es de estudiar ese momento de la conjunción Sol-Luna, del inicio del ciclo sinódico, que sería también el inicio del mes lunar, el mes lunar que va desde una luna nueva hasta la siguiente. Pero cuando hablamos de lunación prenatal, allí el término se aplica de forma diferente porque la lunación prenatal no es realmente la lunación prenatal. La lunación prenatal es realmente la sisigia prenatal. El término original, el término que proviene de los textos fundacionales griegos, era sisigia, no lunación. Es decir, se hablaba de la última alineación del Sol y de la Luna anterior al nacimiento de la persona. Es decir, la sisigia puede ser una luna nueva o una luna llena, y entonces la sisigia prenatal era lo último que había ocurrido antes del nacimiento de la persona. Si la última alineación, si la última sisigia era una luna nueva, entonces la sisigia prenatal era esa luna nueva. Si lo último que había ocurrido antes del nacimiento era una luna llena, entonces la sisigia prenatal era esa luna llena. Eh, Eso significa que una persona tiene como lunación prenatal o sisigia prenatal, si utilizamos el término de manera precisa, tiene un evento que pudo haber ocurrido hasta 2 semanas antes del nacimiento. Lo cual significa que todas las personas que nacieron en el rango de ese par de semanas, entre una luna nueva y la luna llena, o entre una luna llena y la siguiente luna nueva, compartirían la misma lunación prenatal. Ahora, el tema se complica un poquito más, porque la lunación prenatal, o sisigia prenatal, como digo, se solapa con otro término que es el eclipse prenatal. Estudiar el lugar en el que ocurrió el último eclipse antes del nacimiento de una persona. Eso es distinto a la sisigia prenatal. Eh, Todo eclipse es una sisigia, es decir, todo eclipse es una luna nueva o una luna llena. Pero no toda luna nueva o toda luna llena es un eclipse. Para que sea un eclipse, esa luna nueva o esa luna llena tienen que ocurrir en la cercanía de los nodos lunares, cerca del nodo norte o cerca del nodo sur. Cuando eso ocurre, tenemos un eclipse. Entonces, si una lunación ocurre en la temporada de eclipse, puede efectivamente ser un eclipse. Bueno, el último eclipse que haya ocurrido antes del nacimiento de una persona es el llamado eclipse prenatal, y también es considerado un punto importante dentro de la carta, dentro de algunas escuelas. Estamos hablando de escuelas que le dan especial importancia al tema kármico. El eclipse prenatal
suele ser entendido como un significador importante de temas de vidas anteriores o temas relacionados al karma que una persona trae, cosas de ese estilo. Eh, Sin embargo, también es estudiado en contextos que no tienen que ver con lo kármico, simplemente como un punto sensible de la carta, al igual que la sicilia prenatal. En términos modernos, la sicilia prenatal es estudiada como un punto sensible de la carta, un punto que puede ser activado a través de tránsitos, progresiones, direcciones, representando momentos importantes en la vida de una persona. Y eso mismo se dice del eclipse prenatal. Entonces son dos indicadores que se solapan. Una persona puede tener una lunación prenatal que sea un eclipse. En ese caso no habría confusión, tendríamos un solo indicador, pero si no es así, si la lunación prenatal es una luna nueva o una luna llena común y corriente, entonces tendríamos que movernos hacia atrás y eso puede significar varios meses hacia atrás para encontrar el último eclipse que haya ocurrido antes del nacimiento de esa persona. Ahora que tenemos más o menos clara la idea, ahora que tenemos más o menos claro de qué estamos hablando, vamos a tratar de fijar todo esto a través de ejemplos. El primer ejemplo que quiero que revisemos es el del tiroteo de Las Vegas. Seguramente recordarán que se trató de una masacre en la que murieron alrededor de 60 personas y más de 500 resultaron heridas, que ocurrió el 1 de octubre del año 2017. Aquí tenemos la carta de ese 1 de octubre de 2017. Por supuesto, esta carta se puede estudiar en sí misma. Es totalmente válido estudiar esta carta como carta del evento. La carta de un evento nos habla de las energías involucradas en ese particular momento, la forma en la que esas energías interactuaban entre sí y por lo tanto nos permiten comprender mejor el acontecimiento. Pero desde el punto de vista de la astrología mundana, las lunaciones nos ofrecen una forma alternativa de abordar el análisis. Aquí tenemos la carta de la luna nueva anterior al evento que ocurrió el 20 de septiembre, fue el 20 de septiembre de 2017, en el grado 27 de Virgo. Esta luna nueva está regida por Mercurio, porque Mercurio es el regente de Virgo, la luna nueva ocurrió en Virgo, entonces Mercurio pasa a tener especial importancia dentro de este esquema y es muy llamativo que Mercurio esté al lado de Marte, el planeta asociado a la violencia, a la agresividad y opuesto a Neptuno, un planeta que tiene que ver con la disolución de límites, y precisamente por esa asociación con la disolución de límites se puede vincular con la locura. Entonces, este episodio de locura destructiva que se vivió en Las Vegas está muy bien representado por ese Mercurio al lado de Marte y opuesto a Neptuno. Si calculamos la carta para Las Vegas, resulta que Mercurio adquiere doble importancia porque en Las Vegas la lunación tenía ascendente Géminis. Entonces Mercurio no solamente regía propiamente la luna nueva, sino que también regía el ascendente para ese lugar de la Tierra. Pero igual uno tendría que buscar con más detalle por qué razón en Las Vegas, por qué razón este potencial de la conjunción Mercurio-Marte opuesto a Neptuno se manifiesta específicamente en Las Vegas. Porque sabemos que la lunación ocurre para todo el planeta. En todo el planeta se estaba viviendo un ciclo en el que Mercurio de la lunación estaba en conjunción con Marte y opuesto a Neptuno. Entonces, si esta energía existía para todo el planeta, ¿por qué razón se manifestó específicamente allí en Las Vegas? Y allí resulta muy interesante observar este símbolo que aparece acá, que es el infortunio. El infortunio es una parte árabe
En este punto creo que conviene aprovechar para repetir una vez más que aunque por tradición seguimos llamando partes árabes a estos puntos que se construyen a partir de las posiciones de otros indicadores de una carta, lo cierto es que son de origen helenístico, es decir, forman parte de la tradición desde su mismo origen, están en los textos fundacionales de la tradición helenística. El término griego que se utilizaba era cleros, y ese término hacía referencia a la porción o lote que le tocaba por sorteo a un ciudadano en una distribución de tierras. Típicamente estamos hablando de la conquista de un territorio y de cómo a esos ciudadanos que también eran soldados se les asignaba una porción de ese territorio, pero con un elemento de suerte o de destino involucrado. A una persona le podía tocar un lote mejor que a otro por cuestiones de azar, ¿no? Sería un poco la idea de fondo. Ahora, entre esos lotes helenísticos originales, que son lo que hoy en día llamamos partes árabes, aparece descrito el que hoy en día llamamos infortunio, y se calcula a partir del ascendente y de las posiciones de Marte y de Saturno, que son los dos planetas tradicionalmente considerados maléficos. Diferentes autores le daban distintos nombres a este lote o parte, pero independientemente del nombre que se le diera y tal como uno puede esperar cuando el punto de origen es un cálculo que involucra a los dos planetas maléficos, todos esos autores coinciden en darle connotaciones negativas. Estamos hablando de cosas como enfermedad o enfermedad crónica, crisis, miedo, peligros, y en general todo lo que de alguna forma puede considerarse amenazante para el individuo. Bien, una vez aclarado este punto, creo que ya podemos continuar con nuestro análisis. Es para Las Vegas que tenemos la lunación en conjunción con el infortunio. Esto no ocurre para otros lugares de la Tierra. Ocurre dentro de una franja. La franja incluye a Las Vegas y también incluye a otras ciudades, pero definitivamente Las Vegas se destaca como ciudad grande, caracterizada por su propia idiosincrasia como lugar de riesgo. Bien, entonces esto ya es suficiente para entender que el potencial de esta lunación se manifestara allí, en Las Vegas. Pero de nuevo, igual que decíamos antes, que uno puede ir más allá de estudiar la carta del evento, la carta del momento del tiroteo, y entonces poníamos por caso estudiar la lunación, estamos viendo la carta de la lunación, pero allí no termina la historia para la astrología mundana, porque realmente la astrología mundana se puede entender como una red de mapas y donde se pueden activar puntos sensibles dentro de esos mapas precisamente por eventos que se van dando en el tiempo. Y en particular, la idea es que si la luna nueva de un momento dado activa algún punto sensible de esos otros mapas, los potenciales de esos otros mapas se pueden también manifestar. Y dentro de esos otros mapas hay uno especialmente destacado, que es el del ingreso del Sol en Aries. En astrología mundana se suele estudiar el año completo que va desde una entrada del Sol en Aries hasta la siguiente. Entonces, si uno calcula esa carta del cero de Aries para ese año 2017, esta es la que tenemos, que por cierto aquí la tenemos también calculada para Las Vegas, y resulta notable que la carta del cero de Aries para Las Vegas tenga a Plutón en conjunción con el ascendente. Ya esto definitivamente marcaba también la carta del cero de Aries como potencial del año
en términos amenazadores para Las Vegas. Pero lo más interesante aquí es que la conjunción Luna-Saturno aparece en la cúspide de la casa 12. Esa conjunción Luna-Saturno era uno de los puntos notables de esa carta del cero de Aries del año 2017, de nuevo algo que estaba activo para todo el planeta, pero que en Las Vegas se enfatizaba por el hecho de caer en la cúspide de la casa 12 y por ser Saturno el regente del ascendente. La carta del cero de Aries para Las Vegas tiene ascendente Capricornio, entonces Saturno, regente de Capricornio, aparece destacado, aparte de su conjunción con la Luna, que se compartía para todo el planeta, por el hecho de en ese lugar de la Tierra estar en la cúspide de la casa 12, que sabemos que es un área de la carta también con un potencial difícil. Adicionalmente podemos agregar que Marte era el planeta más cercano al fondo del cielo. Marte, el planeta de la agresividad, que era el planeta más cercano al fondo del cielo. Pero lo verdaderamente interesante y lo que nos importa para contestar esta pregunta es observar la combinación de la carta del cero de Aries con la lunación que estábamos estudiando anteriormente, porque esta conjunción Luna-Saturno de la carta del cero de Aries ocurrió en el grado 27 de Sagitario. Así que la lunación en el grado 27 de Virgo estaba llegando por cuadratura a esa conjunción Luna-Saturno. Dicho de otra forma, estaba activando el potencial de esa conjunción Luna-Saturno de la carta del cero de Aries. Entonces, los dos esquemas se combinan. La idea es que no basta con que tengamos una lunación amenazadora. Esa lunación amenazadora tiene que entrar en resonancia con otros mapas que también estaban activos en el momento. De hecho, uno puede ir más lejos todavía. La carta de la última conjunción Marte-Plutón, esta es la carta de la última conjunción Marte-Plutón anterior al evento, calculada para Las Vegas. ¿Por qué la carta de la conjunción Marte-Plutón? Porque los ciclos sinódicos de los planetas superiores, Marte, Plutón, Júpiter, Saturno, todos los planetas que tienen un periodo mayor que el periodo del Sol, esos ciclos sinódicos de esos planetas también son relevantes en la astrología mundana. Y en particular, el ciclo Marte-Plutón y el ciclo Marte-Neptuno están ambos muy asociados a estas situaciones de explosiones de violencia. Marte-Plutón, porque la violencia asociada a ambos planetas se refuerza, y Marte-Neptuno porque la idea de pérdida de límites de Neptuno hace más peligroso a Marte. Entonces, eventos terroristas muchas veces están enmarcados dentro de ciclos sinódicos Marte-Plutón o ciclos sinódicos Marte-Neptuno. Entonces, cuando calculamos estos ciclos para Las Vegas, nos fijamos que la última conjunción Marte-Plutón tenía un ascendente en el grado 24 de Virgo. Y si nos fijamos en el ciclo sinódico Marte-Neptuno, vemos que la conjunción para Las Vegas ocurrió con un ascendente en el grado 29 de Virgo. Es decir, que esa lunación en el grado 27 de Virgo estaba haciendo conjunción tanto con el ascendente de la conjunción Marte-Neptuno como con el ascendente de la conjunción Marte-Plutón. Estaba activando ambos mapas para Las Vegas, no para cualquier lugar del mundo, porque estos ascendentes en el grado 24 y 29 de Virgo, de estos dos ciclos sinódicos, los tenemos es en Las Vegas. Entonces, la lunación en el grado 27 de Virgo estaba activando estos ciclos sinódicos en ese lugar de la Tierra. Y yo creo que ya con esto
podemos tener una idea general de cómo se usan las lunaciones en astrología mundana. Las usamos como un mapa en sí mismo que nos puede permitir entender tendencias activas durante ese mes que tendría la lunación. Si estamos estudiando de luna nueva a luna nueva, ese mes descrito por la lunación estaría caracterizado por unas ciertas tendencias que estudiaríamos en ese mapa de forma general. Pero a su vez, cuando combinamos ese mapa con otros mapas de astrología mundana que también están activos, como la carta del cero de Aries o ciclos sinódicos relevantes para el evento que estamos estudiando, entonces podemos observar otros significados que empiezan a surgir, y eso es lo que nos ayuda a terminar de redondear un pronóstico, de establecer una tendencia significativa para algún lugar de la Tierra. Vamos ahora con el tema de las lunaciones prenatales. Aquí tenemos la carta de Stephen Paddock, el tirador del evento que estamos estudiando, y aquí está su lunación prenatal que ocurrió en el grado 9 de Libra, y aquí tenemos su eclipse prenatal que ocurrió en el grado 25 de Acuario. Bien, resulta notable que si uno pone la carta del tiroteo de Las Vegas, si uno calcula esa carta y la compara con la carta de Stephen Paddock, nos encontramos con algo extraordinario. Y es que en el momento exacto en el que él comienza a disparar sobre esa multitud, la luna en el grado 25 de Acuario estaba en conjunción exacta con su eclipse prenatal, y el Sol en el grado 9 de Libra estaba en conjunción exacta con su lunación prenatal. Esto definitivamente sugiere que ambos puntos son puntos sensibles que no deberíamos elegir entre la lunación prenatal y el eclipse prenatal, sino que si vamos a estudiar estos indicadores como puntos sensibles en la carta, deberíamos usarlos los dos. Deberíamos utilizar tanto la lunación prenatal como el eclipse prenatal. Por otra parte, también cabría preguntarse qué tan significativo puede ser esta conjunción del Sol sobre el eclipse prenatal y de la Luna sobre la lunación prenatal, es decir, qué tan frecuentemente eso pudo ocurrir a lo largo de la vida de Stephen Paddock. Bueno, si asumimos un grado de precisión similar al que se daba en ese momento, es decir, si buscamos otros momentos en la vida de Stephen Paddock en el que la luna estuviese sobre su eclipse prenatal y el sol sobre su lunación prenatal con el mismo nivel de precisión, vemos que solamente ocurrió otras dos veces en su vida, en octubre de 1968 y en octubre de 1998. Por cierto, esta última fecha corresponde al año en el que murió el padre de Stephen Paddock, y que por cierto fue un personaje violento también, fue un ladrón de bancos, el padre de Stephen Paddock, así que podemos asumir que esta muerte del padre, que además lo había abandonado en la infancia, también fue algo significativo para él. Bien, pero tenemos que hay un elemento adicional que es la cercanía por declinación. Si además agregamos ese otro factor de la cercanía por declinación, tenemos que en el caso del evento de 1968, la luna efectivamente tenía una declinación muy distinta a la del sol, estaba muy alejada la luna. Si vamos al de 1998, que como dije, es cuando muere el padre, tenemos que la luna estaba ya bastante más cerca, pero cuando observamos el evento de 2017, cuando observamos esa conjunción de la luna del momento con la posición del sol
en el eclipse prenatal, tenemos que ahí sí es extremadamente cercana. Entonces, ese evento del 2017, del 1 de octubre del 2017, era efectivamente un evento único en la vida de Stephen Paddock. No era algo que hubiese ocurrido otras veces, por lo menos con el grado de intensidad que ocurrió en esa ocasión. Así que con todo esto podemos asegurar que sí, que esto es significativo, que este contacto Sol, lunación prenatal y Luna, eclipse prenatal en ese momento es un elemento que configura o que forma parte de la configuración de ese instante, independientemente de que en condiciones normales no nos fijaríamos en un tránsito de la Luna o en un tránsito del Sol por ser tránsitos demasiado rápidos. Pero en este caso lo importante no es el Sol de manera aislada o la Luna de manera aislada, sino la combinación de los dos, sobre todo porque estamos estudiando su influencia sobre puntos sensibles de la carta que se definen precisamente a partir de la relación Sol-Luna. Vamos a ver ahora otro ejemplo distinto, el de María Callas, un personaje que encarnó como ningún otro el arquetipo de la diva, es quien define lo que es esa idea de la diva dentro de la ópera en el siglo XX. Bien, María Callas tuvo un momento de transformación extraordinario en su vida entre 1953 y 1954, porque en ese periodo bajó 36 kilos, más de 36 kilos. Entonces pasó de ser una mujer muy corpulenta a ser esa figura delgada que la consagró dentro de esa imagen de la diva que estaba comentando antes. Es decir, hubo un impacto tremendo en su imagen pública a partir de ese momento. Esa transformación coincide exactamente con el momento en el que por direcciones ecuatoriales, Neptuno, que en su carta natal se encuentra en la casa 9, llegaba a hacer conjunción exacta con su eclipse prenatal en Virgo. Este eclipse prenatal en Virgo, en su casa 10, que es el área de la profesión, efectivamente refleja muy bien esta idea de un cambio que se da a nivel físico, ¿verdad? Virgo, signo de tierra, nos habla de transformaciones que se pueden dar en ese plano de lo material y que en este caso están reflejándose en su imagen pública y afectan esa imagen neptuniana de la diva que ella va a proyectar de allí en adelante. Pero aquí hay otro factor adicional, y es que si uno estudia ese eclipse particular, que por cierto fue un eclipse total de Sol, el eclipse ocurrió, como dijimos, en Virgo, pero en conjunción con Venus. Es decir, era un eclipse que ya traía desde su mapa original una conexión con el tema venusino de la belleza y de la elegancia. Entonces es especialmente notable que al estudiar el evento a través de direcciones ecuatoriales nos encontremos con esa manifestación. Es decir, que Neptuno, por direcciones, activando un punto asociado a lo físico, al cuerpo, por estar en Virgo, pero además asociado a la belleza y al arte y a la elegancia por esa cercanía de Venus, que además era extremadamente exacta, se haya manifestado como esta transformación física con un impacto tan grande en su imagen pública. Por otra parte, si nos fijamos en la lunación prenatal, que es esta que tenemos acá, una luna llena, y estudiamos el momento en el que Onassis, Aristóteles Onassis, el magnate naviero por el cual ella había abandonado a su esposo, la abandona a su vez a ella para casarse con Jacqueline Kennedy, la viuda de John F. Kennedy,
representando una herida tremenda dentro del área afectiva para María Callas, de la cual nunca se va a reponer por completo. Y de nuevo, por direcciones ecuatoriales, eso coincide con el momento en el que Quirón, el planeta que asociamos a las heridas, el indicador que vinculamos con el tema de las heridas y del dolor, llegaba precisamente a esa posición de su lunación prenatal. Entonces aquí estamos viendo dos eventos muy claramente asociados a las ubicaciones por casa de ambos indicadores, es decir, una activación de lo público, de la imagen pública en el momento en el que se activa el eclipse prenatal en la casa 10 y una experiencia del tema de pareja cuando se activa una lunación prenatal que está en el área de la pareja. Y además, de forma muy consistente con los indicadores que están produciendo la activación. Neptuno en el área profesional y Quirón en el área de la pareja. En un caso, un evento que tiene que ver con la forma en la que ella encarna una imagen idealizada de sí misma, en el caso de Neptuno, y en el otro caso una experiencia extremadamente dolorosa en el caso de Quirón. De hecho, más adelante, un año creo, más adelante o año y tanto más adelante, ella tiene una sobredosis de píldoras para dormir que muchos interpretan como un intento de suicidio, que también estaría asociada a la misma época de Quirón pasando por este indicador. Entonces está claro el tema del dolor, de la desgarradura que asociamos a Quirón vinculado al área de pareja. Entonces, de nuevo, aquí estamos viendo dos eventos claramente vinculados desde el punto de vista simbólico con las activaciones de estos puntos sensibles de la carta. Ya para finalizar, quiero regresar sobre esos textos fundacionales de los que hablábamos al principio. Allí, la lunación prenatal o sisigia prenatal se utilizaba de una manera distinta a la forma en la que se trabaja en términos modernos. Como decía, en términos modernos, la lunación prenatal o sisigia prenatal representa puntos sensibles que puede ser activado a través de diferentes técnicas, direcciones, progresiones, en fin. Pero en los textos fundacionales, la sisigia prenatal estaba asociada al cálculo de la duración de la vida. ¿Cuánto iba a durar la vida de una persona? Esta técnica tenía que ver con ubicar un indicador de la carta natal que era considerado el dador de vida. El término griego era afeta, era buscar el planeta afeta, el planeta dador de vida. Es el mismo planeta que ya en la Edad Media los árabes llamaban Ilek. El Ilek de los árabes es lo mismo que este afeta de los griegos, que es el dador de vida. Los griegos tenían un procedimiento para determinar ese dador de vida y en un determinado punto de ese procedimiento se usaba la lunación prenatal. No voy a entrar en detalle, no voy a explicar detalladamente de qué se trata, pero el punto es que había 5 lugares significativos de la carta natal que se tomaban en cuenta: el sol, la luna, el ascendente, la parte de fortuna y la lunación prenatal. La lunación formaba parte de esos 5 puntos notables y dependiendo de la carta podía ocurrir que el regente de esa lunación prenatal fuese el planeta dador de vida, el planeta afeta. Eso por una parte. Por otra parte, también se utilizaba la lunación prenatal para estudiar las condiciones de vida de la persona. Si la persona iba a ser un esclavo o si iba a ser una persona libre, o las condiciones que rodeaban a su familia, la familia de origen. Todo eso se podía estudiar a través de los regentes de la triplicidad en la que se encontraba la lunación prenatal. Es decir, se ubicaba la sisigia prenatal,
se veía en qué signo caía, se estudiaban entonces los planetas que regían la correspondiente triplicidad, fuego, tierra, agua, aire, y a través del estudio de esos planetas, de ver dónde caían, cómo estaban, se extraía una conclusión sobre las condiciones de la vida de esa persona. Entonces se ve que son técnicas que van mucho más allá de considerar simplemente el punto como un punto sensible. Pero las dos cosas están vinculadas, porque evidentemente esta importancia que tenía la lunación prenatal en la astrología tradicional es lo que permitió que con el tiempo ese punto, la lunación prenatal, terminara transformándose en un punto sensible a ser estudiado en la carta natal. De más está decir, por supuesto, que no todos los astrólogos utilizan la lunación prenatal, que se puede hacer astrología sin tomar en cuenta la lunación prenatal, pero cuando se toma en cuenta en términos modernos, se toma en cuenta, como lo estábamos comentando antes, como punto sensible de la carta. Bien, espero, Cintia, haber contestado entonces tu pregunta y quedo a tu orden y a la orden de todo el grupo para cualquier duda que surja a partir de este material. Bueno, hermenautas, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que esta revisión sobre el tema de las lunaciones les haya resultado interesante y ojalá también útil. Como siempre, los comentarios en YouTube están desactivados, pero están cordialmente invitados a dejar sus preguntas y comentarios a través de mi comunidad Kenriver. En la descripción del video encontrarán las instrucciones para incorporarse si aún no lo han hecho. Por otra parte, les recuerdo que es posible tener acceso y también descargar los videos de todos los cursos que he dado mediante el pago de una tarifa plana mensual. Esa tarifa también incluye la posibilidad de hacerme preguntas sobre esos materiales. Adicionalmente, luego del segundo mes, también pueden tener acceso a las sesiones en vivo que hago todas las semanas. En caso de estar interesados, pueden escribirme a mi correo astrosíntesis@hotmail.com para más información. Si les interesó este material y quieren que prepare otros similares, me lo pueden indicar dejando un me gusta. Si aún no se han suscrito al canal, les agradecería muchísimo que lo hicieran. Y si quieren recibir notificaciones de futuros videos, pueden activar la campana. Saludos, todo lo mejor y espero que podamos encontrarnos nuevamente en este inmenso mar de símbolos que es la astrología.